¿Bitcoin te tiene bostezando? ¿Sientes que el mercado está atrapado en un limbo? Hoy vamos a ignorar el ruido del precio por un momento y a buscar la fuerza subterránea, los indicadores macro y los ciclos de largo plazo que podrían estar dictando el próximo gran movimiento de Bitcoin. Hola familia cripto, bienvenidos de nuevo a Cripto es el futuro. Y sí, esas fuerzas ocultas de las que hablo tienen nombres y apellidos. La oferta monetaria, el M2, el gran ciclo de la deuda global y el impacto de los llamados 7 magníficos. El M2, como sabemos, es el termómetro de la liquidez. Más M2, más gasolina para Bitcoin. Pero estos movimientos del M2 no son aleatorios. A menudo responden a fases del gran ciclo de deuda a largo plazo. Un concepto que analistas como Raoul Pal consideran fundamental para entender hacia dónde va el dinero en las próximas décadas. Entonces, con un M2 que, como vimos en el gráfico, está en subida, ¿cómo se interpreta esto a la luz del ciclo de la deuda y del panorama actual? ¿Es esta la señal de que el estancamiento de Bitcoin es la calma antes de la tormenta alcista? Vamos a investigarlo. Hoy en este análisis vital vamos a ver el M2 como indicador adelantado de Bitcoin, el ciclo de la deuda y su impacto, los 7 magníficos, el S&P 500 y el bono del tesoro a 10 años y tu estrategia con esta info. El M2 suele ser un indicador adelantado, la liquidez se mueve y tiempo después vemos el impacto. Y esto se conecta con el ciclo de la deuda. Décadas de deuda llevan a los bancos centrales a expandir la oferta monetaria, sube el M2, para, en este caso, devaluar esa moneda. Esto, como dice Raoul Pal, es viento de cola para Bitcoin. La teoría contraintuitiva, a veces cuando el M2, tras una gran expansión, empieza a mostrar agotamiento o un ligero retroceso, Bitcoin puede tener ese último rally eufórico, un patrón a vigilar. Sabemos que el M2 está en clara subida, una señal base positiva, pero ¿dónde se está yendo esa liquidez? ¿Y cómo influyen los 7 magníficos, es decir, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla? Y su famoso ETF, el MAX. Estos gigantes tecnológicos están imparables. Solo en mayo ganaron 1.75 billones de dólares en capitalización. El optimismo por la inteligencia artificial es un motor brutal y para seguirles el rastro tenemos el ETF MAX. Como veis en el gráfico, tras una corrección ha tenido una recuperación espectacular, cotizando ahora en esta zona de los 52-53 dólares. Eso demuestra la tremenda fuerza y el capital que fluye hacia ellos. Cuando el M2 sube y el MAX también, la gran pregunta es: ¿esta liquidez, quizás impulsada por una fase del ciclo de la deuda, se está concentrando solo en estos gigantes? ¿O hay suficiente para que la ola levante también a Bitcoin? El ciclo de la deuda sugiere que a la larga, la devaluación del dinero fiat debería beneficiar a Bitcoin, pero a corto plazo, la competencia por la liquidez es real. Un M2 subiendo es bueno, pero si la Reserva Federal sigue con el QT, aunque sea reducido, está frenando. El sueño sería un M2 subiendo y la Reserva Federal anunciando fin del QT o el QE. Vamos con el S&P 500. Su fortaleza indica apetito por el riesgo global. Bueno para cripto. Una corrección fuerte podría arrastrar. Y el bono a 10 años vemos que se sitúa en torno al 4.45% y tras consolidar parece intentar repuntar ligeramente esta semana. Esto nos dice que el mercado aún descuenta cierta presión inflacionaria o que la Reserva Federal podría mantener su dureza un tiempo más. Es un contrapeso importante. Para cruzar M2, magnífico, Reserva Federal, bono del tesoro a 10 años y datos on-chain de Bitcoin, mi checklist online con inteligencia artificial, FuturoChain, te da esa visión 360. El enlace gratuito para acceder a esta herramienta con respuestas personalizadas está en la descripción y en el primer comentario fijado. M2 subiendo, magníficos volando, bono del tesoro a 10 años firme, Reserva Federal jugando al despiste. ¿Cómo navegamos esto para Bitcoin? La magia no está en un solo indicador, sino en buscar la convergencia. Si el M2 sube con fuerza, la Reserva Federal empieza a sonar más favorable a mantener las tasas de interés bajas. El S&P 500 muestra resiliencia, los bonos a 10 años ceden y los magníficos no absorben toda la liquidez. Ese es el Big Bang para Bitcoin. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final sobre el M2 como despertador de Bitcoin en este mercado estancado, considerando todo este complejo contexto? ¿Y cuál es el plan de acción práctico que podemos seguir ahora mismo? El M2, con su actual tendencia alcista,
y el entendimiento del gran ciclo de la deuda son dos de nuestros aliados macro más potentes para una tesis alcista en Bitcoin a medio largo plazo. Nos dicen que la base de liquidez está mejorando y que estructuralmente hay fuerzas que empujan hacia la devaluación del dinero fiat y la búsqueda de Bitcoin. Familia, mi análisis del M2, el ciclo de la deuda, y su impacto en Bitcoin estancado hoy es este. El M2 en su vida es alentador y coherente con una fase del ciclo de deuda, que históricamente favorece a Bitcoin. El estancamiento actual tiene muchas papeletas de ser reacumulación estratégica, pero el timing es todo, y el M2 necesita que los otros factores no estorben. Su impacto será máximo si la Reserva Federal finaliza el QT y el apetito por el riesgo global, SP500, se mantiene. La fortaleza del ETF de los 7 magníficos y un bono del tesoro a 10 años que no se dispare al alza, manteniéndose en este 4.4-4.5%, son cruciales. El bono del tesoro a 10 años firme nos pide cautela. Vigila las fases del M2. Si esta subida del M2 se acelera, genial, pero si tras un gran impulso muestra pico o retroceso, podría ser la antesala de esa fase eufórica final de Bitcoin. Y luego corrección. Veredicto del M2 hoy. El M2 actualmente apoya fuertemente la idea de que el estancamiento de Bitcoin es una fase previa a un movimiento alcista importante. Pero la confirmación final y la magnitud dependerán de la política de la Reserva Federal y de cómo se distribuya la liquidez entre los magníficos y el resto del mercado, incluyendo cripto. Aún necesitamos más piezas del puzzle alineadas. ¿Tu plan de acción con esta información? Monitorea el M2 semanalmente, tu brújula de liquidez. Cruza el M2 con decisiones de la Reserva Federal, SP500 y el ETF de los 7 magníficos. Rendimiento también del bono a 10 años. Narrativas del ciclo de la deuda y tu análisis técnico de Bitcoin y datos on-chain. Ya sabes, Futuro Chain te va a ayudar. La paciencia es tu aliada. El M2 es un indicador adelantado. Usa esta información para tu tesis a medio largo plazo. ¿Estás analizando el M2 junto con estos otros gigantes del mercado? ¿Cuál es tu lectura del momento actual de Bitcoin? Quiero leer tu estrategia en los comentarios. Y si este análisis macro complejo, pero esencial, te ha aportado claridad, ese like es un gran apoyo. Y si quieres profundizar aún más en cómo estos ciclos de liquidez, el M2 que acabamos de desgranar, y la política de la Reserva Federal dan forma a las grandes fases del mercado, como la zona banana de Raoul Pal, que está íntimamente ligada al ciclo de la deuda. No te puedes perder este análisis completo que te dejo aquí mismo en pantalla y que te volará la cabeza.